Currículum y ya después le cedo la palabra. Sí, quito ahorita la presentación, ¿verdad? O la dejo ahí, como ustedes me digan. Está O la bien, pongo doctor. ya en grande, como ustedes Sí, me por digan. favor. Tú me avisas, Andrés. Ya. Muy bien, buenas tardes. En nombre de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, les damos la bienvenida a nuestro programa de charlas científicas multidisciplinarias. En esta ocasión, exploraremos cómo la salud mental y el bienestar social pueden influir en la experiencia de quienes llevan un marcapasos. Los marcapasos son dispositivos médicos vitales que ayudan a regular el ritmo cardíaco en personas con problemas cardíacos. Sin embargo, más allá de la atención médica directa, es crucial comprender cómo factores como el estrés, la ansiedad, la calidad de vida y el apoyo social pueden impactar la salud global de estos pacientes. Para ello, nos acompaña el doctor Carlos Gonzalo Figueroa López. El doctor Carlos es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT y es responsable de la línea de investigación Cardiología Conductual, Psicocardiología. Esta línea de investigación tiene como objetivo brindar atención psicológica a pacientes cardíacos adultos y pediátricos en diversos momentos del proceso salud-enfermedad, ya sea durante la prevención primaria, secundaria o en el tratamiento y rehabilitación de los pacientes, así como la atención psicológica de su familiar cuidador. Algunos de sus proyectos vigentes son efectos de un programa conductivo conductual asistido por biofeedback para modificar la comorbilidad emocional, cortisol en la saliva y la actividad autonómica ante el estrés psicológico en cirugía con derivación cardiopulmonar. Otro proyecto es la aplicación de un programa multicomponente para la atención del paciente con diabetes mellitus tipo 2, psicoeducación en diabetes y mindfulness asistida con biofeedback. Y otro proyecto importante es autogestión del estrés académico a través del uso de técnicas psicológicas, mindful y tecnología biofeedback. El doctor es miembro de la Asociación Europea de Cardiología Preventiva, de la Asociación de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología y también es miembro de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México. Ha impartido diferentes cursos curriculares en pregrado y posgrado. Ha sido director y sinodal de tesis de licenciatura, maestría y doctorado en la UNAM, Universidad de Guadalajara, TEC de Monterrey y Universidad de los Andes, Colombia. Ha sido director académico de Servicio Social y ha publicado artículos en revistas indexadas a nivel nacional e internacional con factor de impacto. Es responsable o corresponsable de proyectos de investigación en UNAM y CONACYT con resultados publicados y también ha dictado ponencias en eventos especializados internacionales. Bienvenido, doctor. Adelante. Pues muchísimas gracias a ustedes, profesores Blanca y Andrés. Y bueno, pues honrado aquí con la invitación. Pues vamos a comenzar. Bueno, pues el título de esta charla es así: Factores psicosociales en pacientes portadores de marcapasos. De lo que yo quiero hablar en los próximos minutos, pues tiene que ver justamente de cuál es el papel del psicólogo respecto al trabajo con ese tipo de pacientes. ¿Sí? Entonces voy a hablar un poquito de cuál sería la conceptualización de cómo psicología ve a este tipo de pacientes, cómo los evaluamos y alguna muestra de cómo intervenimos con ellos psicológicamente hablando. En primer lugar, bueno, pues el contexto para atender los problemas cardiovasculares desde la psicología, pues es a través de una línea que se llama cardiología conductual, de la cual pues yo soy el pionero en México, y justamente pongo aquí este artículo, en el cual, bueno, pues con la publicación de este artículo podríamos decir que surge ya como formalmente como una línea de trabajo de investigación la cardiología conductual en la práctica clínica en México, ¿sí? Lo que es la cardiología conductual es un área de la medicina conductual que estudia y trata los factores psicosociales que favorecen la aparición y el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Los campos en los cuales se actúa es la prevención primaria, la prevención secundaria y la rehabilitación de los pacientes con problemas cardíacos. Pero también apoyamos en el diagnóstico y la intervención multidisciplinaria
para la prevención y el control de los trastornos cardiovasculares. Es decir, la cardiología conductual, pues por el tipo de trabajo al cual se aboca, necesariamente se debe trabajar desde el punto de vista médico-psicológico. Es decir, el trabajo se hace con cardiólogos, con médicos y en un escenario donde haya la unidad o servicios de cardiología. ¿Qué es lo que hace la psicología en la atención de las enfermedades cardiovasculares? Pues son diversas cosas, y aquí por solo poner algunas opciones, pues es la evaluación y justamente de lo que voy a hablar hoy un poco más, es la medición de los factores de riesgo psicosocial relacionados con las enfermedades cardiovasculares. Lo que podemos hacer nosotros para fortalecer la adherencia terapéutica del paciente, el apoyo psicológico para que el paciente logre un mejor afrontamiento de su enfermedad, también el manejo emocional y conductual de las consecuencias psicosociales relacionadas con la enfermedad. Una variable muy importante, como lo acaban de mencionar, es el estrés psicológico. Es fundamental trabajar con él para que el paciente desarrolle estrategias de afrontamiento muy adecuadas y, por lo tanto, la adherencia terapéutica se promueva en otro nivel. Otro punto muy importante también, pues, es la preparación psicológica para procedimientos médicos invasivos. Y, por ejemplo, un procedimiento médico invasivo, pues, es el implante de un marcapaso, ¿sí? Que de alguna manera es un procedimiento sencillo, invasivo pero sencillo, pero, por ejemplo, no se compara con lo que se llama un bypass cardíaco, ¿no? O un procedimiento de revascularización coronaria. Entonces, ahí lo que hacemos es justamente preparar psicológicamente a los pacientes ante estos procedimientos. Y otro fundamental trabajo es el apoyo psicológico para el cuidador o el familiar del paciente. Dentro de esta línea, lo que hemos logrado es tener un grupo de recursos humanos en los cuales hemos formado ya sea a nivel de pregrado y de posgrado. Como comentaba yo, nuestro trabajo tiene que ver en donde haya hospitales de tercer nivel y que siempre hay servicios de cardiología dentro de estos hospitales, pues ahí es donde nosotros estamos justamente con nuestro grupo de trabajo, talento humano de la FES Zaragoza, ¿sí? Algunos ejemplos de estos escenarios pues, son los que están aquí ustedes bien, ya sea en la Ciudad de México o fuera de la Ciudad de México, ¿sí? La investigación, que siempre es muy importante llevarla a cabo, es decir, hacemos dentro de esta línea de cardiología conductual tanto lo que es la docencia, investigación y servicio, ¿sí? Y pues hacer la difusión de todo lo que se vaya generando en el trabajo. Algunas líneas más particulares sí, que hemos trabajado pues tienen que ver con la evaluación y medición de factores de riesgo cardiovascular, pero también uno muy importante es la validación de instrumentos de evaluación psicológica, porque aquí se trabaja con instrumentos que tengan que ver, por ejemplo, hablaban hace rato de lo que es la calidad de vida, pues sí, pero la calidad de vida se debe de medir, bueno, la variable que estamos trabajando nosotros es la calidad de vida relacionada con la salud y se mide con instrumentos totalmente específicos, no genéricos. Es decir, la calidad de vida relacionada con la salud, un instrumento debe ser muy específico y así lo trabajamos, por ejemplo, con alguien que tiene un problema de arritmia, pero es muy diferente, ¿sí? En cuanto al contenido y en cuanto a los reactivos de un paciente que tiene, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca. Entonces, los reactivos son muy específicos y nosotros hemos diseñado justamente estos instrumentos de evaluación acorde a al trastorno cardíaco, ¿sí? Bueno, como ya comentaba, la preparación de procedimientos médicos invasivos y una parte muy importante también que hemos logrado hacer y que justo llama muchísimo la atención en el ambiente médico a los cardiólogos, pues es llevar a cabo estudios psicofisiológicos de estrés, es decir, ver lo que es toda la parte del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y qué pasa respecto a esta evaluación psicofisiológica relacionada con el estrés, pero evidentemente qué pasa con el trastorno cardíaco. ¿Sí? Y aquí están, bueno, no voy a mencionar todas, algunas de las líneas de trabajo que hemos hecho, ¿sí? Y una de ellas en particular, pues tiene que ver con la preparación psicológica respecto al implante de dispositivos electrónicos, por ejemplo, pacientes con arritmia cardíaca, ya sea bradicardia o taquicardia. Hemos trabajado con ambas poblaciones, ¿sí? Ya sea en el implante de un marcapaso o en el implante de un desfibrilador. Siempre es importante hablar de la prevalencia
de los trastornos cardiovasculares y sabemos que, bueno, si hablamos de mortalidad, pues este es el número uno, ¿no? En problemas de mortalidad, enfermedad cardíaca, ¿sí? Pero, pues son altísimas siempre las estadísticas, tanto a nivel mundial como en México, como lo que estamos viendo aquí. Las estadísticas siempre van al alza, desgraciadamente. Por lo tanto, pues nos están indicando de que tenemos que trabajar muchísimo con ese tipo de pacientes, porque si bien avanzan todo el conocimiento médico y tecnológico para el abordaje terapéutico de estos pacientes, pero tampoco se debe quedar atrás lo que hace la psicología con estos pacientes. Tenemos aquí, obviamente, ¿sí? Los factores de riesgo perfectamente identificados que tienen relación con con estos trastornos cardiovasculares. Por ejemplo, ¿sí? Si lo vemos así como una pirámide, pues evidentemente la salud cardiovascular, ¿sí? Es mayor aquí, ¿sí? Y si vamos avanzando en la pirámide, pues la salud cardiovascular, conforme se van presentando y posicionando diversos factores de riesgo y la enfermedad cardíaca va evolucionando, pues llegamos a un punto en el cual ya la salud cardiovascular se ha perdido y más bien ya hablamos de una enfermedad cardíaca, hasta llegamos al punto de la muerte. Pero entonces podríamos hablar que aquí hay una salud cardiovascular o una disminución de una enfermedad cardíaca, pero cuando llegamos acá, pues es todo lo contrario. Hay más enfermedad que salud cardiovascular. Y en todo este trayecto, que puede llevar muchísimos años, pues están presentes la suma de diversos factores de riesgo. Evidentemente que tienen que ver con el estilo de vida, que tienen que ver con aspectos psicológicos, pero también que tienen que ver con el organismo mismo en alguna descompensación. Por ejemplo, dislipidemias, hipertensión arterial, diabetes mellitus, etcétera, ¿sí? Y cómo se van sumando y conforme se van sumando y no se trabajan adecuadamente o no se logran controlar, pues la manifestación de la enfermedad cardíaca pues cada vez va aumentando hasta que llegamos a eventos clínicos mayores, ¿sí? Como son justamente aquí son las arritmias, ¿sí? Y donde tenemos aquí justamente eventos cardiovasculares, ictus, por ejemplo, y aquí es donde justamente nosotros a este nivel es donde llegamos a trabajar ya con los pacientes. ¿Cuáles son algunos de estos factores de riesgo? ¿Sí? Pues si lo vemos como de una manera muy rápida, los platicamos en tres grandes grupos, pues estaríamos hablando de los modificables, de los no modificables y de los psicosociales, ¿sí? Los modificables pues tienen que ver justamente con el estilo de vida y algunos que están aquí, hipertensión, ¿sí? Los no modificables pues tienen que ver, por ejemplo, con la herencia, la edad, el género, ¿sí? Pero aquí está, y no son todos los factores psicosociales con los cuales trabajamos, solo es para tener una lista, pero para dar una idea de cuáles son ellos, ¿no? Justamente el estrés, ¿sí? Lo que es este fenómeno de la ira, hostilidad, ¿sí? Lo que es la reactividad y la recuperación cardiovascular, que esto lo trabajamos justo desde un punto de vista psicofisiológico, ¿sí? Lo que son los rasgos de personalidad, ya sea tipo A o tipo D, ansiedad, depresión o un bajo nivel socioeconómico, entre otros. Estoy hablando, no estoy teniendo aquí afrontamiento o autoeficacia, en fin, ¿sí? Este llama muchísimo la atención como factor de riesgo psicosocial lo que es la personalidad tipo A y tipo D. En este caso, como factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, están perfectamente identificados a estos pacientes que cumplen con las características de lo que es una personalidad tipo A. ¿Sí? Y en la literatura sí está perfectamente ya establecido, nosotros lo hemos visto, y cómo el factor se convierte como un tipo de personalidad A, se convierte en un factor de riesgo de un infarto, por ejemplo, ¿sí? Personalidad tipo A, si ustedes la han escuchado, ¿sí? Los médicos, los cardiólogos la identifican perfectamente. Luego, cuando encuentran a un paciente con esas características, así lo clasifican como personalidad tipo A. Y les puedo decir algunas características de ese tipo de personalidad, ¿no? Los que siempre andan en tendencia al perfeccionismo, siempre andan urgidos por el tiempo, no perdonan, entonces en este caso los errores, son intolerantes a los errores mismos y los de otras personas, baja tolerancia a la frustración, ¿sí? Y bueno, insisto, siempre andan urgidos y deprisa, ¿sí? Para ellos el descanso pues, no es importante, como tampoco la comida, siempre hay que estar trabajando, produciendo, en fin. Ese tipo de pacientes en algún momento terminan con un infarto. Hablar en particular de lo que es la depresión, pues
como un ejemplo, pues un factor de riesgo psicológico relacionado con un problema cardíaco, ¿sí? Pues es esto, esta incapacidad de experimentar placer o lo que se conoce como lo que es la anedonia, ¿sí? Y que siempre va acompañada por una desmoralización, este sufrimiento prolongado, reacción a la pérdida con dolor, pérdida de autoestima y una actitud pesimista. Entonces, este conjunto de características, pues así lo vemos como lo que es la depresión o lo que es la ansiedad, ¿sí? Que es una emoción totalmente negativa, pero tiene componentes también de miedo y manifestaciones conductuales, neurobiológicas y cognitivas. Presente, sin duda, este tipo de lo que es esos dos factores, depresión y ansiedad, clásicamente, ¿sí? No importa el tipo de enfermedad cardíaca, ¿sí? De la que sea, ¿sí? Tanto nosotros como, bueno, así lo hemos aprendido en otros países en los cuales hemos estado, ¿sí? Son dos variables que de entrada siempre se van a evaluar, la depresión y la ansiedad, porque es esta comorbilidad que está presente en los trastornos cardiovasculares. Puede haber otras, pero siempre va a haber ansiedad y depresión. Y uno tiene que identificarla, medirla, valorarla, ¿sí? Medirla y trabajar con ella. O sea, no podemos ignorarla, porque tiene evidentemente expresiones también cardíacas que estén en la ansiedad y la depresión, lo mismo como el estrés. Lo que yo les comentaba acerca de lo que es la calidad de vida relacionada con la salud, también es una variable muy importante, ¿sí? Porque se refiere a cómo la salud de la persona, es decir, en este caso, o su enfermedad cardíaca o su salud cardiovascular, ¿sí? Afecta su habilidad para realizar actividades rutinarias, ya sea físicas o sociales, dice, o es la forma en la cual el paciente percibe el efecto funcional de su enfermedad. ¿Sí? Y también lo que se hace en terapia con su enfermedad, ¿sí? Mide la experiencia de la enfermedad que percibe el paciente, define la realidad del paciente y su punto de vista, en oposición a la realidad definida por el conocimiento del profesional de la salud. Aquí es muy importante, ¿sí? La experiencia del paciente. Es importante también la percepción del profesional de la salud, pero aquí estamos hablando de lo que el paciente dice que siente de su enfermedad y cómo le está afectando su nivel funcional. Otra variable muy importante tiene que ver con lo que es la inhibición social, ¿sí? Y esta, pues justamente la imagen así lo deja ver muy claro, ¿no? Es esta tendencia a inhibir emociones y conductas de interacción social, ¿sí? La persona se siente insegura en cualquier interacción, tiende a mantener más bien y prefiere así una distancia con los otros, es cerrado y reservado, ¿sí? Reporta bajos niveles de apoyo social percibido. Entonces, la imagen es muy, muy, muy clara, ¿sí? Entonces, eso también lo encontramos. Y esto es un componente de alguna manera de una depresión. Particularmente que estamos hablando de un paciente que tiene una arritmia cardíaca, ¿sí? Pues, ¿qué es esto? Pues es cualquier ritmo cardíaco que es diferente al ritmo sinusal, ¿sí? Incluyendo, ya se dice aquí en un sentido amplio, cualquier alteración en el origen, frecuencia, regularidad o conducción del impulso cardíaco, ¿sí? Es esto lo que es la arritmia. Es algo que es diferente, ¿sí? Al ritmo usual del corazón, ¿sí? Básicamente, y por eso una manera muy sencilla de clasificación, pues se encuentra de dos tipos, lo que son las bradiarritmias, ¿sí? Que son personas que presentan una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto, o las taquiarritmias, que presentan esta frecuencia de más de 100 latidos por minuto. ¿Cuáles son los síntomas de la arritmia cardíaca? Cuando es muy, muy breve, pues prácticamente es asintomática, pero ya cuando son severas, ¿sí? Hablando de una bradiarritmia, ¿sí? Que son los pacientes candidatos a marcapaso, justamente, el implante, pues entonces ya sienten algunos de estos síntomas, ¿sí? Cansancio, mareo, vértigo, sudoración o de plano llega el síncope, ¿sí? Y a veces la persona se recupera del síncope, de un síncope, a veces no se recupera, ¿sí? O puede tener dos o tres, pero bueno, no puede tener muchos, ¿sí? Y esto porque si no lo puede llevar a la muerte justamente. Entonces, de alguna manera los síntomas pueden ir aumentando. Puede empezar un paciente con ese tipo de síntomas, no necesariamente llega al síncope, pero puede llegar el punto en el cual no se controlan, no son bien evaluados y estos van aumentando. Ya un síntoma mayor pues, sería el síncope. Una taquiarritmia, justamente, cuando ya son severas, presentan ese tipo de síntomas los pacientes, dolor en el pecho, sensación de mareo,
obviamente pérdida del conocimiento, ¿sí? Pero también pueden llegar a provocar un ataque al corazón, incluso la muerte, lo que se conoce también en algún momento como arresto cardíaco. Eh, ¿Cómo se hace el diagnóstico de las arritmias cardíacas? Bueno, con pruebas de laboratorio y gabinete, ¿sí? Las usuales, las que podrían ustedes ya llegar a conocer, aquí hay una lista de ellas, ¿sí? Y el tratamiento, pues justamente pueden ser medios eléctricos por cirugía, en el caso de las taquiarritmias, o en el caso de las bradiarritmias, pues justamente también con fármacos, pero si no se controlan, es necesario el marcapasos. Este es un marcapaso, ¿sí? Es una carcasa metálica pequeña, ¿sí? Pequeña, tan pequeña como puede ser, bueno, ahora ya casi no se usan los mouse en las computadoras, pero bueno, aquí puede tener, en esta imagen, podrían ustedes imaginarse justamente cuál es el tamaño. Está abajo de la clavícula, aquí iría, ¿sí? Entonces, de alguna manera podrían decir, bueno, pues ya me imagino de qué tamaño es. Y así es. Así es justamente, ¿no? Tiene una batería, tiene un circuito electrónico, prácticamente son como una computadora, son una maravilla cada vez los más actuales, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Pues monitorear el corazón continuamente, ¿sí? Y pues no descansan, justamente, ¿no? Y entonces envían, cuando detectan, siempre están como en vigilancia, en stand-by, pero cuando se detecta que hay un impulso eléctrico que se ha interrumpido en el ritmo, es cuando entra el marcapaso. El marcapaso su función es regular el ritmo cardíaco, ¿sí? Entonces no es que esté funcionando todo el tiempo, está vigilando, pero cuando es necesario, entra. Cuando se regula nuevamente el impulso eléctrico, entonces se retira, por decirlo así, la función del marcapaso, queda en vigilancia hasta que es necesario nuevamente, y así está todo el tiempo, todo el tiempo. Así se ve justamente una persona que tiene un marcapaso ya implantado, ¿sí? Así se ve en una imagen, está dentro de la clavícula, aquí está ya implantado, y evidentemente si hablamos ya psicológicamente de qué está pasando con un paciente así, pues por decirlo una variable, ¿no? Su imagen, ya psicológicamente es un punto más para trabajar con el paciente. Hablando de, bueno, me voy a pasar ya unos resultados, ¿sí? Una comparación aquí simplemente de pacientes con arritmia cardíaca o insuficiencia cardíaca, ¿no? Midiendo ansiedad y depresión. Y decíamos, los pacientes reportan ansiedad, ya sea en un grado, puede ser leve, moderada o severa, ¿sí? Lo mismo que la depresión, ¿sí? Entonces, insisto, estos son dos variables psicológicas que usualmente se tienen que evaluar y además trabajar con ellas. Bueno, la calidad de vida, ya me voy a ir más rápido. En cuanto a los resultados, bueno, midiendo una correlación entre lo que es la inhibición social, que ya le expliqué este aislamiento que siente un paciente, ¿sí? Esta variable se ha correlacionado perfectamente con los niveles de ansiedad y la depresión, lo que es la inhibición social. Otro punto muy importante que nosotros evaluamos es la percepción del paciente respecto a qué tan saludable se considera respecto a su condición cardíaca, ¿sí? Entonces, imagínense o vean cómo los pacientes que tienen una arritmia, eh, pues ya tienen el implante, o sea, estos son pacientes que tenían ya el implante y estaban controlados, ¿sí? Y sin embargo, ¿cómo se explica, sí? Que solo el 20% de los pacientes ya están controlados en su arritmia, ya tienen el implante, ya están prácticamente para ser dados de alta o ya pueden regresar a su vida, y sin embargo, solo el 20%, ¿sí? De estos pacientes dicen, pues me siento bien, sí, ya me siento bien, los demás no. Entonces, aquí estamos hablando, ¿y por qué no? Definitivamente hay variables psicológicas que están explicando que el paciente sienta esta no conformidad respecto a su salud, ¿sí? Pero también otro aspecto muy importante, ¿sí? Y podemos encontrar una relación entre ello. ¿Qué tan presionado se siente con el estilo de vida que lleva respecto a su condición cardíaca actual, ¿sí? Bueno, pues ya hay algunos pacientes que se sienten muy presionados, ¿sí? Entonces, si los que el paciente ya tiene recomendaciones de qué es lo que tiene que hacer de modificaciones respecto a su estilo de vida, ¿sí? Y se les da entrenamiento, en fin, se le da todo un proceso de rehabilitación, pero de todos modos el paciente
¿sí? Digamos, si sumamos esto, podríamos decir que un 20% realmente se encuentran no satisfechos respecto a lo que es su estilo de vida. Entonces aquí, qué bueno que estos, los que sienten nada o poco, ya se sienten en general bien, sí, pero para nosotros esto es un común objetivo para trabajar con ellos. De alguna manera ellos también, pues, para mantenerlos, sí, pero donde sí tenemos que trabajar y lo hacemos más son con estos que están quejándose respecto a su estilo de vida. Eh, Como un ejemplo de qué es lo que se hace con estos pacientes desde el punto de vista psicológico, tenemos ya una serie de, de programas, ¿sí? Psicológicamente para trabajar con el paciente, ¿sí? Entonces les voy a mostrar ahorita rápidamente el contenido de algunas de las sesiones de qué es lo que hacemos con un paciente. Evidentemente, lo primero que hacemos, por ejemplo, toda esta información que nosotros los psicólogos damos a los pacientes está perfectamente validada por el cardiólogo, por el médico. ¿Por qué le hablamos nosotros de esto? Porque cuando nosotros practicamos con los pacientes y los evaluamos, y evaluamos también conocimiento de la enfermedad, es decir, si saben lo que es el corazón, si saben qué enfermedad tiene, qué la provocó, síntomas, la evolución, el tratamiento, y resulta que no lo saben, ¿sí? Y el médico dice, no, es que sí le dije, obviamente, yo le dije, ¿sí? Y ellos así lo asienten y están en el expediente, ¿sí? El día de hoy hablamos con el paciente respecto a su corazón o su funcionamiento, su tratamiento, etcétera, ¿sí? Y así lo hacen. Aquí una falla que hemos visto y lo hemos platicado con los médicos y también están de acuerdo en primera, ¿sí? No tienen tiempo para hablarlo de una manera más extensa, el médico diría. Otro, y el paciente es la queja, siempre lo hablan con una terminología médica, ¿sí? Y la otra, puede que el médico muestre toda la empatía con el paciente, ¿sí? Que quiera, lo diga sin ninguna terminología médica, lo diga con las palabras más sencillas, que incluso le dé el tiempo necesario al paciente. Aquí el problema, entonces, es el momento en el cual el paciente recibe la información. Porque cuando esta información se le da al paciente de parte del médico, pues es justo antes de la cirugía, cuando emocionalmente el paciente está lleno de miedo, de estrés, de mucha ansiedad, y entonces lo que se le diga prácticamente no lo escucha, ¿sí? Hay como un bloqueo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando preparamos psicológicamente al paciente? Volverle a hablar de esto, ¿sí? Eh, y el paciente, pues de alguna manera, es la segunda vez que recibe esta información, pero también nos escucha, porque esto lo medimos, el conocimiento que tiene el paciente de la enfermedad antes de nuestra intervención psicológica y después de la intervención. Y generalmente vemos cambios. Le hablamos de lo que es la arritmia, justamente, ¿sí? Le hablamos de por qué se da, ¿sí? Por qué se da la arritmia. Esto lo hacemos digamos, el paciente está hospitalizado, está para recibir ya el implante, y entonces el paciente tiene tiempo para estar ahí, prácticamente solo está esperando a que se consuma su cita para la cirugía. Entonces tiene tiempo para trabajar, o tenemos tiempo para trabajar con él, pues aprovechamos ese tiempo, ¿sí? Para estar con él ahí, platicar y mostrarle toda esta información. Le hablamos justamente de la sintomatología y aquí es donde el paciente pues también reconoce algunos de los síntomas que él mismo tiene, ¿sí? Pero hay algunos que dicen, pues no siempre presente síntomas. De repente me dijeron que tenía una arritmia porque fui a otro estudio, me hicieron un electro y ahí salió, pero yo no la siento, sin embargo ahí está presente, ¿sí? Se les explica en qué va a consistir, bueno, cómo se hizo el diagnóstico, ¿sí? Qué se le va a hacer en su tratamiento, ¿sí? Le explicamos justamente las diversas alternativas que el paciente pudo haber tomado ya y que no funcionaron, ¿sí? Porque no funcionaron y que llegó al punto en el cual el implante ya es necesario. Entonces también le hablamos del implante con videos, con otro tipo de imágenes, ¿sí? Eso, insisto, no lo tengo yo ahorita todo acá, pero es nada más esto como para dar una idea de hasta dónde llegamos. Pero son diversas las formas en las cuales nosotros presentamos la información al paciente. Eh, Le enseñamos incluso el marcapaso, ¿sí? Esto es algo que luego los pacientes, y también lo hemos llegado a comentar con los doctores, ¿no? De repente el paciente dice, pero es que solo me dijeron que a mí iban a poner un marcapaso, pero ¿lo conociste? Pues no sé, lo siento, ya me lo pusieron, pero pues nunca me lo mostraron, ¿sí? Entonces nosotros tenemos esa facilidad
también de tener un marcapaso ahí y demostrárselo, pues mira, es esto, algo como esto es lo que se te va a poner en tu corazón, así que tócalo, pésalo, ¿sí? Porque después pues ya lo vas a poner adentro y pues ya no va a haber acceso a él. Cómo funciona, cómo debe de cuidarlo, incluso los cables, en fin, toda esta información se lo damos, ¿sí? Y que bueno, pues también cómo lo debe insisto, de cuidar. Se debe de hacer cada 6 meses aproximadamente, al principio, y después puede ser cada año, pero no más allá del año, un monitoreo para saber exactamente cómo está funcionando su marcapaso. Y otro punto muy importante, pues cómo está el estado de su pila, ¿sí? Lo que sí puede hacer, al paciente también le hablamos de eso, justamente, es decir, las instrucciones que se le da, el que le da el médico y el paciente de repente dice, no, 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 mejor no lo hago. Por ejemplo, actividad física, ¿sí? Lo ordinario, pues lo puede seguir haciendo, pero es cuando a veces el paciente o la familia se cuidan, ¿sí? O hay una sobreprotección y todo eso lo hablamos. Al paciente se le da una tarjeta donde viene personalizada lo que es su marcapaso, ¿sí? Entonces, esta credencial puede ser electrónica o puede ser física, ¿sí? Vienen todos los datos, el tipo de marcapaso, cómo está calibrado, en fin, qué laboratorio se le dio. Entonces, también al paciente se le presenta eso y lo debe de llevar y portar en su credencial, así como lleva su INE o IFE, pues aquí debe de llevar esto, ¿sí? Otro punto muy importante que nosotros trabajamos, pues es los mitos, porque a través de esto hay muchos mitos, lo que no debe hacer. Bueno, estos no son mitos, estos son realidades, ¿sí? No puede, por ejemplo, ya hacer ejercicios. El paciente le encantaba bucear a grandes profundidades, pues ya no lo va a poder hacer, ¿sí? Deportes así extremos, aventarse en un paracaídas, en fin. Bueno, pues ya es bajo propio riesgo del paciente, pero la recomendación es pues no hacerlo, ¿sí? O trabajar con fuentes de alto nivel de vibración, pues tampoco ya lo puede hacer, ¿no? Eh, pero decía, otro punto es trabajar mucho con los mitos, porque a través de esto hay muchísimos mitos, como esto de que no podía sacar un microondas, ¿sí? No puede, a veces la gente ya lo rechaza, incluso había una familia que quitaba ya el microondas de la casa y prefería cocinar de otra manera porque le fuera a hacer mal al paciente, ¿sí? Y aquí están otras, ¿no? Desde mi vida sexual ya es diferente o ya está cancelada, en fin, ¿sí? Entonces, todo esto que obviamente el médico no lo va a tratar, pero nosotros sí lo tratamos, ¿sí? Siempre el paciente, ¿sí? No debe tener vergüenza, sino todo lo contrario. A cualquier revisión médica que vaya, en cualquier lugar, tiene que declararse como un portador del marcapaso. Sí, es un punto muy importante, incluso para una serie de estudios donde no, si no lo dice, pues entonces corre el riesgo de que le hagan un estudio y le desprograme. No pasa nada, excepto que se desprograme el marcapaso y otra vez hay que llevarlo a programar, pero puede que el paciente ni siquiera se dé cuenta que está desconfigurado, ¿sí? Les hablamos entonces en otro momento de lo que son las implicaciones psicológicas, ¿sí? Ya le hablamos de la enfermedad, ya le hablamos del procedimiento, ya le hablamos del marcapaso, ahora tenemos que hablarle de cómo las emociones tienen que ver con su corazón. Algunas de las que ya hemos dicho y que son las que nosotros medimos, estrés, ansiedad y depresión, entre otras. O sea, no estoy diciendo que las que digo son las únicas con las que trabajamos, han sido muchas más, ¿sí? Como técnicas o estrategias, algunas que les damos, ¿sí? Aparte de brindarles el conocimiento, pues tenemos, por ejemplo, esto, lo que es ejercicios de respiración diafragmática para tener una regulación emocional de lo que es la ansiedad o el estrés, ¿sí? Entonces les hablamos de lo que es el ciclo respiratorio, ¿sí? Los tipos de respiración y cómo generalmente trabajamos o hacemos una respiración clavicular y cómo tenemos que pasar a una diafragmática. Diferentes tipos de relajación también, ¿sí? Que tenemos aquí y que son las que trabajamos con los pacientes, pero también otro punto muy importante es trabajar con las ideas irracionales o nosotros lo que le llamamos distorsiones cognitivas, ¿sí? Porque como cuando un paciente tiene ese tipo de pensamiento, pero el pensamiento gobierna sus emociones y gobierna su comportamiento, ¿sí? Entonces, tenemos que identificar
cuáles son esas estrategias o esquemas cognitivos que tiene el paciente, formas de pensar, porque si las ignoramos, nada más entonces el paciente se convierte como en una barrera psicológica para que tenga éxito el tratamiento, ya sea médico o el psicológico. Tenemos que identificar esas barreras y tenemos que incluso pues quitarlas. Yo, por ejemplo, les pongo esto. Simplemente hay pacientes que pueden decir que teniendo un marcapaso ya no podría ser lo mismo que antes. Y pues no, tenemos que derribar esta barrera, ¿sí? Definitivamente. O hay quien dice simplemente se va a los extremos. Las cosas son buenas o las cosas son malas, ¿sí? O hay quien lo ve así como exagera o minimiza la importancia de las cosas, ¿sí? Y esto, en este caso, como el implante de tener un marcapaso, es lo peor que me pudo haber pasado en la vida, ¿sí? Entonces, tenemos que encontrar, insisto, primero identificar estas ideas irracionales y luego trabajar con ellas, quitarlas, derrumbarlas. Y una vez que el paciente entiende que estas ideas irracionales pues, no son ciertas y, pues el paciente acepta que está pensando de una manera errónea, ¿sí? Cambiamos su manera de pensar y por lo tanto la manera de percibirse el paciente teniendo un pensamiento diferente va a cambiar todo a lo que es el tratamiento y la atención que el mismo paciente va a poner, ¿sí? Otros dirían esto, no, pues ya no, con un marcapaso jamás volveré a ser feliz. Ya, hasta aquí llegué, por decirlo así. Y entonces toman una actitud como esta, de incapacidad, de indefensión, de disminución y depender de alguien, pues no, ¿sí? Una cosa es que tengas un marcapaso, pero eso no ha acabado tu vida, ¿sí? Entonces, es un trabajo muy interesante el que hacemos con los pacientes y como, insisto, pues ustedes se dan cuenta, estamos trabajando justamente con el conocimiento de la enfermedad, insisto, para hacer un resumen ya y concluir, ¿sí? Con lo que es el tratamiento del que se le va a dar, particularmente el marcapaso, todo lo que tenga que ver con el marcapaso y su funcionamiento y cuidado, pero también con las variables psicológicas que están relacionadas con las emociones de los pacientes, estilos de pensamiento, pero también les damos tratamiento, ¿sí? Entonces el paciente tiene como en pocos servicios de cardiología, logra tener un paciente una intervención multidisciplinaria, ¿sí? Y lo multidisciplinario, particularmente en nuestro equipo, pues es el aporte que el psicólogo puede hacer hacia eh, la evaluación y tratamiento de estos pacientes, en este caso, los que tienen un marcapaso, ¿sí? Entonces, pues yo hasta aquí y llegaría. Yo quisiera más bien saber si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta, alguna duda en particular, pues para que en los ya poquitos minutos que quedan, pues atenderlos con muchísimo gusto. Muchas gracias, doctor. Muy interesante su charla y un tema muy relevante que sí está directamente sobre la sociedad y Ujú. pues muchos pacientes que tienen este tipo de tecnología y todo lo que conlleva de acuerdo a lo que acaba de mencionar. Mire, vamos a dejar pendiente si hubiera alguna pregunta, algún comentario, si nos quiere dar mejor su medio de contacto, por si el público lo gustaría contactar, pues pueda enfocar sus preguntas para mayor detalle. Sí, lo escribo aquí ahorita. Bueno, está bien que lo escriba o mejor lo digo. De todas maneras, si quiere, bueno, yo tengo sus datos, si me los permite el correo, proporcionarlo en la difusión del video. Entonces, si está de acuerdo, lo coloco junto con la publicación del video. Sí, aquí, bueno, lo estoy escribiendo en Ah, el ok. chat, que es carlos.figueroa@zaragoza.unam.mx, que es mi correo institucional. Sí, yo estoy físicamente estoy en el anexo de la clínica, en la parte alta de la clínica de ahí de Zaragoza, ¿sí? En el anexo. Ah, Eh, ok. y el cubículo dice ahí, bueno, hay dos cubículos ahí que es en psicología de la salud, entonces ahí es donde físicamente yo me encuentro, ¿sí? Y si no, pues me encuentro más bien ya en los escenarios clínicos, ¿sí? Ah, ok, perfecto, Entonces, doctor. pero ahí está, y con mucho gusto, pues yo, si es que hay algo que hubiera que aclarar o alguna duda o comentario, pues yo con todo gusto, bienvenido, ¿sí? Lo que sea, y bueno, pues espero haber cumplido la expectativa de ustedes Bastante. respecto a esta charla. Sí, doctor, la verdad muy, muy interesante la charla y muy substancial. Una pregunta más, doctor. ¿Usted Claro. recibe alumnos de servicio social, tesistas?
de licenciatura, Justamente, maestría y doctorado, ¿verdad? sí, porque justamente pues lo que nos mueve siempre pues, es la investigación. Y Claro, como parte del trabajo, los colaboradores son bienvenidos, ¿sí? Y funcionan justamente como servicios sociales, como becarios, ¿sí? También, y hacen alumnos justamente de pregrado o de posgrado, ¿sí? Entonces, definitivamente, pues es también un trabajo muy importante, pues la formación del recurso humano, ¿sí? claro. Y sí, sí, evidentemente, pues es lo que también para mí me hace fuerte en el sentido del trabajo que hacemos de investigación y en los escenarios clínicos, justamente, porque pues uno solito no podría hacer todo, siempre es un trabajo de colaboración, ¿sí? El que hacemos. Bueno, doctor, nuevamente le agradecemos su presencia e interés en nombre de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la FE Zaragoza y los organizadores, que es la doctora Raquel Retana Ugalde, el doctor David Naum Espinosa, organista, Ujú. la QFB Blanca Estela Torres Cabrera y su servidor Juan Andrés Alvarado Salazar. Muchas gracias, doctor, y pues muchas gracias a todas las personas que nos estén viendo y nos vayan a ver en un futuro cercano. Los Claro que esperamos en sí, pues nuestra yo siguiente charla. agradezco muchísimo a ustedes su invitación y pues, pues insisto, agradecido con esto y a sus órdenes. Muchas gracias, doctor, y que tenga muy buena tarde.